raza? Bienvenidos a esta sección de entrevista del Rincón de la Raza, en este nuevo formato que estamos inaugurando de entrevista. Y el día de hoy, primos, quiero presentarles nada más y nada menos que a un personaje muy interesante, muy importante aquí, que es nativo aquí de Santa Catarina. Ustedes saben que aquí el programa pues es para invitar a gente de Santa Catarina, personajes, gente que ha hecho algo importante, gente que ha marcado de alguna forma el municipio. Y bueno, quiero presentarles nada más y nada menos que al comandante Ismael Contreras. El aplauso para él, por favor, señores. Comandante, ¿cómo está? Gracias, muy buenas tardes a la raza que está aquí en el canal. Gracias, comandante. Bueno, pues lo invitamos el día de hoy en este nuevo formato, porque ya habíamos tenido invitados en el programa en otro formato, pero bueno, digamos que usted es el que está inaugurando este formato de podcast y qué mejor que usted, y gracias por haber aceptado la invitación, comandante. Muchas gracias. Comandante, bueno, primeramente, comandante, ¿de dónde? Porque la gente, y vamos a ir platicando un poquito de su historia, de su vida, pero comandante, ¿por qué? ¿De dónde es? ¿Por qué comandante? Normalmente el comandante viene de la milicia, ¿verdad? Ya se ha hecho una costumbre en que en las diferentes corporaciones de auxilio, principalmente bomberos, Cruz Roja, Cruz Verde, ahora Protección Civil, se le llame comandante, ¿no? Principalmente a los líderes o jefes de cada uno de los equipos. Yo tengo aproximadamente más de 40 años de dedicarme a las emergencias. Inicié ya desde muy chavo en un grupo que se llamaba Emergencias Metropolitanas. Como tú mencionas, efectivamente, pues ya soy casi de Santa Catarina, nací en Monterrey, pero tengo 52 años viviendo aquí en Santa No, pues Catarina, pero ya soy adoptado santa catarinense, ¿no? Entonces, bueno, empiezo muy joven en lo que es en la cuestión del rescate con un grupo que se llama Emergencias Metropolitana. Después de ahí entro a la Cruz Verde de Monterrey, allá por el año 88 aproximadamente. Ya a partir del 94 entro a Protección Civil San Pedro. En el 97 me hago ya director de Protección Civil San Pedro, me quedo al frente de la dirección de Protección Civil San Pedro. Y ya 26 años en esto, ¿verdad? En la dirección. En la Ahorita vamos dirección. a indagar un poquito, a ahondar más Claro que sí. en esta parte, pero vamos a comenzar. ¿De dónde es el comandante? ¿De dónde es Ismael? Platicabas que es de Monterrey, ¿naciste en Monterrey? Así es, nací en Monterrey un 17 de junio de 1964, ¿verdad? Hijo de Juana María Martínez de Contreras, ya afinada, y Juan Ángel ¿En qué Contreras parte de Escobedo. Monterrey, perdón? En Monterrey, mero Ahí en el Monterrey, lo centro. que es en el Hospital Conchita. Ok, ok. Ahí, ahí nazco yo, te digo, un 17 de junio, y soy el cuarto de cuatro El hermanos. más chico. El más chico, así Ok. es. Y los demás no se dedicaron al tema de Uno protección de civil. ellos, el que está arribita de mí, Enrique Contreras, él un tiempo y posteriormente ahora se dedica principalmente al área de seguridad. Una hermana que es enfermera y un hermano que ya falleció que también se dedicaba a lo que era el área de Pero está seguridad. relacionado. También ¿Y relacionado. a qué edad se viene para acá, comandante? Acá a Santa Catarina. Yo llego a la López Mateos a los 7 años, ¿verdad? Venía precisamente del área de Monterrey y pues nos venimos para acá. Fuimos de los primeros pobladores, creo que era el cuarto sector de ¿En la qué López año fue eso? Mateos, el año 70. En los En los 70. 70 aproximadamente, según tengo entendido, recuerdo el 20 de junio del 70 fue cuando llegamos a la López Mateos, a la calle 4 Oriente, en la López Mateos. Solo para la gente de la 4 Oriente. Entonces Saludos para llegó todos ellos. bien chiquito, o sea, prácticamente aquí se crió aquí en el municipio. Sí, de hecho sí, yo creo que gran parte de esto del rescate fue el vivir desde muy chavito yendo al monte, subiendo al cerro, bajando y todo eso, ¿verdad? Pues bueno, en aquel tiempo se puede decir que López Mateo estaba apartada del resto del área metropolitana. Tú viajabas en la noche y veías San Pedro, luego ya lo que era la Fama, y luego se perdía un lapso de luz y luego ya se veía la López Mateo, no Era estaba la última colonia, la última digamos. colonia, se puede decir, antes de salir a la carretera Saltillo. Comandante, y recordando aquellos años, en los años 70 de niño, ¿cómo era Ismael de niño? ¿Era Híjole. travieso? ¿Era, no sé, Fui muy activo, la le verdad, hacía las caso a su mamá o cosas. no? Sí, tuve unos padres bastante cariñosos, pero sí muy enérgicos en ese aspecto. Este, sí fui muy travieso, se puede decir. Fui muy de andar. Hoy le llaman hiperactivo. Hoy se llama hiperactivo, ¿verdad? Y hoy te llevan, cuando te portas mal, te llevan con el psicólogo. Antes Antes no nos es orientaban con la chancla, con el cinto, ¿no? Entonces, chancloterapia. chancloterapia, así es. La chancla más rápida de la cuadra, ¿no? Mi madre. Entonces, a final de cuentas, te digo, sí fui un chavo me gustó mucho divertirme,
muy atrabancado, muy de los que se subía a los árboles y infinidad de cosas. Digo, tuve una infancia bastante normal y muy activa, ¿no? Era muy hiperactivo en ese aspecto. Y pues bueno, fue precisamente el Ismael Contreras que llegó a la López Mateos, ¿no? Ok, perfecto. ¿Estudiaste en qué escuela ahí? Estuve en la Martín Arámbula, Ok, entré desde el segundo año, yo venía a una escuela anterior donde vivíamos antes, en Monterrey, entré en la Martín Arámbula del segundo al sexto año y posteriormente en la Rangel Frías, mi la secundaria, seco. luego la prepa 23, que me han saludado todos los de la prepa Todos los coyotes, 23, todos saludos. los Coyotes, me tocó jugar en el primer equipo americano en Coyotes. Órale. Cuando todavía, a mí me tocó todavía la prepa 23 cuando todavía estaba en una escuela que está en Infonavit de Huasteca y luego ya posteriormente se cambió acá a lo que es la Fama, ¿verdad? Que en aquel tiempo eran, le decían los gallineros porque eran puras aulas Ok. prefabricadas y ya posteriormente ya se hizo ahora sí toda pues ahora sí ya una edificación completa de la prepa Sí, 23. muy bonita la preparatoria. Así es. Comandante, ya creció, estuvo en la secundaria, era una persona muy hiperactiva, un niño. ¿En qué momento le llama la atención el tema de protección civil? Digo, entiendo, desconozco, ahorita vamos a platicar qué es un elemento de protección civil, pero ¿cuándo le nace esa cosquilla de ayudar a Mira, la gente? realmente Protección Civil se puede decir que es algo nuevo, ¿no? Protección Civil nace aproximadamente en el año 1985, después de los sismos de la Ciudad de México, ¿verdad? Y ya posteriormente en el 86 ya queda como una ley que todas las entidades Ok, federativas, municipios y estados deberían tener protección civil, una sí, coordinación de protección civil. Protección Civil en San Pedro nace en el 92, pero yo empecé esto desde los 15 y 6 años aproximadamente. Tengo un hermano mío, estaba en una corporación que se llama Emergencia o sea, cuando Metropolitana, todavía no era protección civil cuando como todavía tal. no existía protección civil, así Ok, es. Bueno, te voy a ser sincero, yo desde los 13 años empecé a tener contacto con Cruz Verde Monterrey. Recuerdo yo que por aquellos años hubo un terremoto muy fuerte en Guatemala, se empezaron a hacer ciertos puntos de acopio y mi madre, Juana María Martínez de Contreras, empezó a hacer de repente un centro de acopio este, domiciliario, ¿no? ok, Entre las vecinas a juntar de repente despensas y todo eso. ayudar. Y mi padre nos llevó a llevar todo lo que nos acompañó a llevar, todo lo que se había juntado ahí en la cuadra, a la Cruz Verde de Monterrey, que estaba anteriormente en Ruperto Martínez y Venustiano Carranza. Ahí de repente me empezó a gustar, empezamos a ir como voluntarios, pero nunca se formó nada, ¿no? Luego, posteriormente, a los 16 años, entro a Emergencia Metropolitana, paso yo por el pentatlón aquí en Santa Catarina, ¿verdad? Un tiempo. Luego, posteriormente, me voy a Emergencia Metropolitana como voluntario, ¿sí? Estando aquí, entro yo a la Facultad de Medicina, no termino la carrera, pero hago la carrera técnico en urgencias médicas en Cruz Roja Mexicana con el doctor Ernesto Belden, el decano de las emergencias de aquí en Monterrey. Y posteriormente de ahí me brinco a lo que es Cruz Verde Monterrey, ¿no? Ya como paramédico, tuve la oportunidad de ser el director de la primera escuela de socorristas de Cruz Verde En qué Monterrey. edad fue eso, comandante? ¿Cómo qué edad tenía cuando entró ya? Ya formalmente, que fue en el 88, tenía 24 años, ¿sí? Ok, Ya había dejado la facultad de medicina no era lo que yo buscaba. Yo era un poquito más de acción y el estar o terminar como médico general era estar en un consultorio y todo eso, ¿no? Entonces, o sea, le siempre gustaba ayudar a la le gente, pero gustaba ayudar no a la desde ahí. gente, sí, pero desde la calle, ¿no? Ok, Desde el primer frente de batalla, ¿no? va. Entonces, entro ya a Cruz Verde Monterrey en el 88, el 1 de marzo del 88. Te digo, me tocó ser el director de la primera escuela de socorristas. En aquel tiempo se llamaban socorristas, o se llaman paramédicos, ¿sí? O técnicos en urgencias médicas. En el 88. En el 88, así es. Entonces le tocó lo del... ¿Cuándo fue el sismo? En el 85. En el 85 en la Ciudad de Ah, México, ok, no, así no. es. Entonces lo del Gilberto fue en el 80 En el y... 88. En el mero año, El entonces... 88, fíjate que fue un año muy marcado por desgracias. Tuvimos, te puedo decir, el huracán Gilberto en septiembre, luego en junio tuvimos la explosión de Pemex San Rafael, que también me tocó colaborar, donde murieron 18 personas. Luego tuvimos un incendio en el edificio Confía, que está ubicado en Constitución entre Pino Suárez y Cuauhtémoc. Y el 12 de diciembre tuvimos el incendio en el penal del Topo Chico, ¿verdad? Donde también fallecen muchas personas a causa de esta desgracia, ¿no? Entonces, ese año fue muy marcado por bastantes contingencias mayores que hubo, donde afortunadamente bueno, logramos ayudar a muchas personas.
Entonces, ahorita algo interesante que mencionó, si en el 85 fue el terremoto de la Ciudad de México y fue cuando se formaron las unidades de protección civil, digamos, de manera formal, Así es. prácticamente usted es un iniciador de protección civil, ¿no? En el municipio, ¿no? Como Así es. pionero en esta parte. Yo quisiera saber, digo, para la gente que nos ve, como yo, que no sabemos mucho de este tema, si nos pudiera explicar qué es un elemento de protección civil, qué hace, porque muchas veces lo vemos en la calle, ¿no? En la camioneta, y no sabemos si es un paramédico, no sabemos si es un bombero, no sabemos si qué hace, ¿no? O sea, cuál es la función Mira, real. realmente te soy sincero, la protección civil está estructurada principalmente para el área de prevención. Ok, En realidad el trabajo de protección civil es la administración de las emergencias, es el que brinda lo que son los medios para que los servicios de emergencia lleven a cabo sus labores correspondientes. Caso muy similar en FIMA, lo que es la gerencia de atención de emergencias de Estados Unidos. ok. Desgraciadamente, como no hay una autosuficiencia en lo que es los servicios de emergencia como bomberos y Cruz Roja, Protección Civil ha tenido que hacerse todólogo, ¿no? O sea, te atiende desde lo que es una fuga de gas, te atiende desde lo que es una fuga de materiales peligrosos, rescates, te atiende lo que son emergencias médicas, te atiende lo que son eventos y hasta incluso lo que es el área de inspección. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, en el caso de San Pedro, para poder ingresar como trabajador de lo que es como elemento operativo de protección civil, se te pide que seas técnico en urgencias médicas o que tengas cursos que estén relacionados con las emergencias, ¿no? Digo, obviamente, aparte de la capacitación que lleva el personal, certificaciones, etcétera. Entonces, a final de cuentas, Protección Civil se ha convertido en un todólogo, ¿no? O sea, hace de todo tipo de hay protección civil que incluso cubre lo que son servicios de emergencia en su municipio, ¿no? Como lo que es el caso de San Nicolás, que está un buen amigo, excelente compañero, Jorge Camacho Rincón, está al frente de Protección Civil San Nicolás, también fue compañero mío en Cruz Verde, pero ellos en específico manejan lo que son bomberos, ambulancias y protección civil, ¿no? Okay. En este caso, San Pedro, bueno, tiene estaciones de bomberos que depende del Patronato Bomberos Nuevo León, tiene sus centrales de Cruz Roja también con ambulancias de Cruz Roja, pero aparte de eso nosotros también tenemos camiones de bomberos y tenemos ambulancias para cuando la emergencia rebasa lo que son los servicios de emergencia locales. Son como primeros respondientes, Así digamos. es primer respondiente, por lo general las direcciones de protección civil dependen o trabajan con seguridad pública, son los primeros que llegan a la escena, ellos hacen una evaluación y ya es cuando se pide si se requiere ambulancias, bomberos, etcétera. Es difícil entrar, comandante, para los que nos están viendo, que a lo mejor alguien tenga la inquietud. Ahorita comentaba que necesitas varios cursos, etcétera. Pero ¿de qué edades? Si alguien nos está viendo y dice, yo quiero Bueno, cambian participar. lo que son las reglas en los diferentes Ok, municipios. Cabe mencionar que yo, la verdad, no te sabría decir qué te piden en Protección Civil de Santa Catarina. En el caso de San Pedro, si tienes que ser mayor de edad, puede ser hombre o mujer, no hay ningún problema, pero sobre todo que tengan lo que es la capacitación previa en primeros auxilios, en emergencias, atención a emergencias, todo eso. No pueden ser incluso gente, oye, yo estoy en una empresa, tomé mis cursos como brigadista, tú llevas tu papelería, se te revisa y puedes entrar como voluntario. Para entrar como trabajador, ahí sí requieres primero como tener. voluntario. Puede ser primero como voluntario o puede ser como trabajador. De hecho, ahorita estamos contratando personal paramédico para que entren a trabajar dentro del área operativa. Entran, 6 meses están como personal con sueldo asimilable, ¿sí? ¿Qué es sueldo asimilable, perdón? Se le llama como si fuera eventual, ¿no? Ok, Se le llama como HAS, ¿sí? Honorarios asimilables a sueldo. ok. Y posteriormente a sus 6 meses, si cumplen con el perfil que nosotros requerimos, ya brincan a hacer una planta dentro de Protección Civil, ¿verdad? Pero tienen que pasar exámenes psicométricos, tienen que pasar exámenes físicos de destreza, etcétera, no de conocimientos. En el caso del voluntario es algo muy similar, pero un poquito más abajo. Te repito, hablo de lo que es Protección Civil San Pedro. En el caso de Santa Catarina, O sea, Monterrey, etcétera, cambian. pueden cambiar, sí. Algo de lo que, digo, yo sé que no es lo mismo tema de bomberos con protección civil. Mm. Eh, Generalmente los bomberos siempre están batallando un poquito de que ayuda el tema de sus uniformes. En el caso de protección civil no es así. Ustedes tienen su equipo que les proporciona como el municipio. Bueno, lo que pasa es que Bomberos Nuevo León depende de un patronato, Ok, ¿no? Y el patronato propiamente
subsiste a través de donativos. Ajá. En el caso de las direcciones de protección civil de aquí el área metropolitana, en su mayoría son empleados municipales, a lo mejor algunos más chiquitos, pero sí el municipio tiene un cierto recurso para lo que es el área de protección civil, porque a final de cuentas es personal o sea, que es personal empleado del municipio. Muy bien, sin decir sueldos porque a lo mejor no interesa, pero gana bien un elemento, es algo... Híjole, te voy a ser sincero, desgraciadamente, y lo digo con mucho dolor de mi corazón, yo creo que los trabajos de las áreas de emergencia, llámese bomberos, llámese lo que son paramédicos y protección civil, desgraciadamente son sueldos muy por debajo de lo que realmente merece lo que es el personal. Yo siempre lo digo, sin menospreciar el resto de los trabajos, pero hay trabajos en otras áreas donde tienen un mejor sueldo que el personal, Y ¿no? no arriesgan su vida. Así es, efectivamente. Yo tenía una polémica porque decían, es que los policías arriesgan su vida. También nosotros arriesgamos la vida, ¿no? Desde el momento que te subes a la unidad, prendes una sirena o llegas y te enfrentas a un incendio, a un rescate, ya sea en la sierra, en el agua, etcétera, estás exponiendo tu vida, ¿no? Entonces, desgraciadamente, duele decirlo, es muy mal pagado, tan es así que la mayoría del personal tiene un segundo ingreso, ¿no? Tiene un segundo trabajo. Este, hay gente que combina, yo tengo personal de que está en Protección Civil de San Pedro y aparte trabajan en Bomberos Nuevo León, ¿no? Para poder, pues ahora sí que completar, Sobrellevar. ¿no? Porque me Sobrellevar. imagino, bueno, debe de ser de entre otros trabajos, pero este es uno de ellos, 100% de amor, ¿no? ¿Cómo le llaman eso? Es Mira, aquí hay algo muy importante. Yo siempre le he dicho, digo, que me disculpen si a lo mejor hiero susceptibilidades o piso callos. Ese trabajo, o sea, te puedo decir que es como si fuera una profesión, ¿no? No es una moda. Ha tocado últimamente de que muchas veces, oye, es que yo quiero entrar porque vi tal programa, Chicago Fire, no sé qué onda, y quiero ser bombero. quiero andar Sí, ahí en porque los en el medios. programa salen los bomberos acá. O sea, no, realmente esto es una vocación, ¿no? O sea, Vocación. tienes que tenerlo bien arraigado y saber que de aquí no te vas a hacer rico, ¿sí? Y que muchas veces tienes que anteponer muchas cosas, ¿sí? Y ahorita quiero platicar precisamente de eso, o sea, la importancia de la familia es muy importante, es de mayor relevancia en el aspecto de lo que es el trabajo que nosotros cubrimos, ¿no? La familia es muy importante. Si realmente tu familia no te apoya, no vas a poder llegar a esto. Claro, hay compañeros, que nosotros les decimos los asalariados, porque ellos se encargan de cubrir un turno y ya nos vemos, ¿no? Más sin embargo, hay otros compañeros que, oye, salen a las 7 de la mañana, pero el rescate que traen les dio hasta la 1 de la tarde, se quedan porque tienen la vocación del servicio. Yo entiendo a algunos de ellos, oye, salgo a las 7, entro a las 8 al otro trabajo, pues me tengo que mover. Pero realmente esto es como es un tipo de vida. O sea, el ser rescatista, el ser bombero, el ser paramédico es una forma de vida, no es una moda. Sí, Y sí, sí. desgraciadamente en muchas ocasiones hemos caído en ese error, ¿no? Chavitos que llegan de que no, es que yo, quiero ser paramédico o quiero ser rescatista y a los 3 meses se van por el tipo de trabajo que se desempeña. Es muy diferente lo que ves en la tele a lo que realmente A vives. lo que te enfrentes. De hecho, güey, Efectivamente. ahorita vamos a platicar más a fondo del tema de la familia, pero ahorita que justamente comenta lo que se enfrenta, ahorita mencionaba varios eventos que han sucedido. Me imagino que tiene 100,000 historias, pero a lo mejor de los más icónicos a nivel nacional, puede decirle, el tema del Gilberto. Sí. Digo, a mí no me tocó, yo tenía 4 años, yo soy el 84, Ok. entonces tenía 4 años, no me tocó como tal, Ajá. pero he visto muchas historias, he visto Mira, historias. Gilberto fue un parteaguas de lo que son las emergencias aquí en el estado. Yo te recuerdo un día antes de que llegara Gilberto aquí a Monterrey o al estado de Nuevo León, la gente estaba muy escéptica, ¿no? O sea, yo recuerdo un periódico local que venía así en primera plana, super huracán, y venía la foto de Gilberto con el ojo que tiene el huracán, ¿no? El huracán se divide en varias partes y al centro tiene un puntito que se llama el El ojo del ojo del huracán. huracán. Y mientras más grande sea, obviamente es mayor el daño que puede ocasionarlo. El nivel se maneja conforme a vientos sostenidos, etcétera, ¿no? Entonces, por características, Gilberto venía Muy fuerte. arrasando muy fuerte. Ya había arrasado Cancún, había vuelto a entrar al Golfo de México, había vuelto a agarrar fuerza. Pero la gente estaba muy escéptica, ¿no? Yo recuerdo esa ocasión, pues era de 15 de septiembre.
Yo iba a cobrar a Cruz Verde Monterrey y de repente dijeron, no, nadie se puede ir, todos se van a quedar porque va a llegar Gilberto. Y tú veías un día limpio, con, o sea, calor, muy padre, ¿sí? Muy cerveciable porque pues, era 15 de septiembre en la noche. Ese día iba a haber evento de 15 de Sí, iba a septiembre. haber evento del grito de independencia en la Macroplaza y todo esto. Ese día Y yo no lo hubo. descansaba. Sí lo hubo, porque todavía nosotros empezamos a recibir lluvias hasta en la mañana del día Ok. 16. Se suspendió el desfile, pero el grito de independencia sí hubo, ¿no? Todavía a las 2 de la mañana estábamos ahí en la rampa de ambulancias y volteábamos al cielo y decíamos, no, no va a llegar porque estaba completamente estrellado y muy tranquilo todo, ¿sí? ¿Cuál era la situación? Que por mucho tiempo nuestros viejos, nuestros abuelos o nuestros padres nos dijeron de que aquí no entraban los huracanes por las montañas que teníamos, Sí. pero el agua que descarga el huracán sí. Entonces el daño que generó Gilberto fue principalmente por las corrientes de agua, por las venidas de agua. Había mucha asentamiento irregular a las márgenes del río Santa Catarina, que fueron los principales afectados. Entonces, yo recuerdo que fueron 21 días de que nos dejaron encerrados en Cruz Verde por la cuestión de los rescates que estábamos realizando, ¿sí? De lo más trágico que puedo recordar yo es los 4 autobuses que quedaron atrapados abajo del puente Miravalle, ¿sí? Que desgraciadamente bueno, fallecieron muchas personas ahí Le en tocó ese. estar ahí en ese Me día. tocó estar ahí, yo en ese tiempo estaba en el equipo rescate acuático, yo en aquel tiempo buceaba, me tocaba recuperar cuerpos que personas que fallecieron por ahogamiento. Entonces, pues yo decía, bueno, ¿cómo voy a meter a bucear en el río? Así lleva unas olas enormes, todo eso. Entonces, como quiera, yo estaba asignado a una ambulancia que teníamos el equipo rescate, los tanques, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero al final de cuentas, empezamos a hacer rescates, ¿verdad? Nosotros íbamos a entrar en el tractor ese que se llevó el agua y donde perdió la vida, desgraciadamente, el comandante César Cortés y 4 elementos de la Policía Judicial. Cruz Verde era el que, o sea, como traíamos el equipo buceo, íbamos a entrar. Entonces, desgraciadamente, nada más se lograron rescatar 11 personas y algunos otros que cayeron en el agua cuando ya la corriente volteó los También se los autobuses. llevó. Sí, a mí me tocó rescatar a una persona que él me decía que le ayudara a su hermano. Él llevaba una fractura en una pierna, una fractura expuesta, y lo logramos sacar por donde está ahorita la estación de bomberos de Morones Prieto, el Ajá. arroyo del Capitán. Ahí hace un pequeño remolino, entonces ahí alcanzamos a salirnos. ¿Cuál fue la diferencia con Gilberto a la actualidad? Yo lo estaba recordando ahora el 17 de septiembre del año pasado. En aquel tiempo yo recuerdo que no estábamos preparados ni con equipo, ni con capacitación, preparados como comunidad, ¿no? Para atender o para enfrentar una emergencia de este tipo. Hoy en día, el personal nuestro de San Pedro recibe capacitación. Yo soy instructor de rescate en aguas en movimiento, inundaciones de aguas en movimiento, y el personal de protección civil, tanto voluntarios como personal de operaciones fijos, recibe su certificación en Estados Unidos en un río, ¿no? Ya muchos de los municipios tienen equipos especiales de aguas rápidas. Traemos equipos, o sea, equipos de primera generación, tu casco, tu lámpara. En aquel tiempo yo recuerdo que estábamos alumbrando con un silbín de una de las ambulancias conectado a la batería, y ese era nuestro spotlight Ese día ese día del Gilberto. Entonces sí traías cables que en aquel tiempo pues era perlón, digo, era nequén o era polipropileno, los cables esos amarillos, ¿sí? Pero pues no era lo correcto para hacer un rescate. Hoy en día o tenemos sea, con lo cuerdas que que había, flotan, digamos. sí. O sea, tenías más corazón que entrenamiento y equipamiento, ¿no? O sea, era como se hacía anteriormente con los rescates de aquellos años, ¿no? O sea, muchas veces, tenías que hacer los rescates incluso a lo mejor con cuerdas de nequén. Hoy me ha tocado gente que, no, si no es perlón y un arnés de tal marca, yo no lo hago, ¿no? Ya Pero no. desgraciadamente así es, digo, va esto avanzando y qué bueno que te vayas equipando, que te vayas entrenando, digo, porque las emergencias obviamente te van cambiando. Yo te puedo poner como un ejemplo, en aquel tiempo un incendio de un carro, pues era puro fierro. Hoy en día, el carro que tú estás atendiendo al incendio, y eso te lo menciono en San Pedro, no es por presumir, pero en San Pedro hay una gran cantidad de vehículos eléctricos. Hoy en día se atiende un incendio, un vehículo eléctrico diferente al que como se atendía hace años, ¿no? Sí, sí, sí. Por el tipo de riesgos que puedes tener, ¿no? Y cómo lo apagan. Todo. Cómo lo pagas, por dónde le pegas, o sea, por dónde vas a entrar, qué precauciones debes de tener.
incluso tu protección propia, ¿no? Anteriormente te ponías el casco, el chaquetón y entrabas con la manguera. Hoy en día tienes que utilizar equipo de respiración autónomo porque el material del que está hecho ese vehículo es altamente inflamable y despide muchos vapores tóxicos. Sí. Oye, comandante, ahorita que mencionaba el tema del Gilberto, vi en una entrevista que le hicieron, hay un fragmento que comente que me quedó muy marcado y quiero preguntarle. Eh, Hay una escena que usted narra en esa entrevista de una señora que saca a un niño o un bebé por... Un autobús de Quiero que me de platique la esa línea parte frontera. y qué fue lo que pasó con ese niño al final, qué sucedió. Un autobús de la línea frontera. Nosotros estábamos trabajando desde lo que es la calle que viene por Morones Prieto para subir a lo que es Puente Miravalle o lo que es Avenida eh, Calzada San Pedro. Sí. Ya Morones Prieto no existía, ya el agua ya se le había llevado. Y yo recuerdo que se me quedó muy grabado en eso. Una señora que sacó un niño que traía una chambrita rosa, creo. Digo, era de los autobuses frontera. Y lo sacaba por la ventana y pedía que lo rescatáramos, ¿no? Este, es una... te acuerdas y te da cosa, ¿no? Es una desesperación también cuando pierdes víctimas, ¿no? Cuando pierdes personas que tú creíste o pudiste haber salvado, al menos eso tú piensas, y se te queda muy marcado, ¿no? Perdieron la vida ellos. Sí, desgraciadamente al momento que viene una ola, que ya viene una avenida fuerte del río Santa Catarina, los camiones se empiezan a mover, aparte la segunda entrada que hizo el Trascabo, hizo una desviación del agua y volteó a los autobuses, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues perdieron la vida y mucha gente, ¿no? ¿Cómo lidia con la frustración de no poder, de decir, pude haber hecho algo y no hice o... Fíjate que eso es algo muy importante y te quiero mencionar que según estudios y cursos que me han tocado estar, eh, gran- eh, hay un grave problema en los servicios de emergencia, ¿no? Problemas de drogadicción, problemas de alcoholismo, y no únicamente servicios de emergencia, incluso lo que son la seguridad pública, ¿sí? Y no es porque los bomberos y los paramédicos seamos borrachos, eso es aparte. El grave problema aquí es que en muchas ocasiones todas las situaciones que tú llevas, o sea, que tú enfrentas a ellos, las llevas a tu casa, ¿no? Entonces, desgraciadamente, llegas a la casa, truenas, te bronqueas, hay lo que son estadísticas de que hay gran parte de los servidores públicos que se encargan de las emergencias han pasado por divorcios, por separación, etcétera, o incluso hasta el suicidio. Porque todo esto que tú vas teniendo, aunque en la escuela te dicen, cuando tú atiendes a un paciente, yo quiero que tengas o sea, que seas un robot, ¿no? Que te enfoques a ver lo que estás haciendo. Que no te Sí, involucres, no te digamos. involucres, pero a final de cuentas lo tienes que hacer, ¿no? Una ocasión me tocó atender un rescate de un niño que había caído a una alcantarilla de aguas negras y me tocó sacarlo a mí. Y era un niño que tenía la edad de una de mis hijas. Yo tengo dos bebés, una de 30 años y la otra de 25, va a cumplir 26 horas, y son mis bebés, como quiera, me vale. Yo siempre lo he dicho, no dejarán ser mis bebés. Y el niño que me tocó rescatar tenía la edad de la mayorcita, 5 o 6 años. Después de que me quité el equipo, me descontaminé y todo eso, llegué a mi casa y me fui llorando a ver a mi hija, la abracé y le hablé a mi papá para decirle que ya no quería ser rescatista. Le había pegado. Porque te pega, ¿sí? Entonces es muy importante no pegarle al valiente. Yo recuerdo que cuando el Gilberto pasaron y nos dijeron, tienes cita con la licenciada María Luisa. ¿Quién era la licenciada María Luisa? Era la psicóloga de Cruz Verde Monterrey. Decías tú, psicólogo, pues, estoy loco, ¿verdad? Y así le pegabas al valiente. Entonces, ¿qué sucedía? Que después cuando veías llover y que veías correr agua por la calle, de repente, ay, José, como que te Te entraba daba. el, 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 ¿cómo se llama? Sí, el escalofrío por Sí, la sí, espalda, sí. ¿no? De recordar lo que viviste con Gilberto. Entonces, sí es muy fuerte, de hecho hay una norma oficial mexicana que se encarga de ver lo que es tu salud psicoemocional O en sea, lo que es el trabajo. Existe existe una norma una oficial terapia que mexicana ustedes van. donde tiene que tener, ahí en el caso de San Pedro, nuestra encargada de capacitación es psicóloga y ella muchas ocasiones, no en sí como una consulta, pero sí como ven, platicamos. De hecho, nosotros muchas ocasiones cuando tenemos algún tipo de situación, procuramos, yo siempre trato de
juntar a la gente y qué onda, cómo la vieron, o sea, platiquen aquí, suéltenlo todo, Sí. ¿no? Se requiere. O sea, no es, los que nos dedicamos a esto no es como que ábrete la chamarra y traes una S de Superman, no es cierto, o sea, también nosotros sufrimos, tenemos familia. El caso muy importante hoy cuando COVID, hace 4 años, que precisamente ahora el 17 de marzo del 2020, San Pedro fue el primer municipio que declaró una alerta o una emergencia sanitaria a nivel nacional. Entonces, pues eso, ¿no? De que estabas trabajando y decías tú, pues a mí me vale contagiarme, yo no quiero contagiar a mi familia, ¿no? Desgraciadamente, todos los que trabajamos en San Pedro, incluyéndome, pues pasamos por tener COVID, ¿no? Y era cuando te aislaban 21 días y ahorita ya pues está más tranquilo, porque no me llama una semana y vete a trabajar. De que el tiempo era 21 días y lo que era, teníamos el apoyo por parte del municipio que te hablaban qué onda, cómo vas, cómo te sientes, porque sabes precisamente de que ese tipo de situaciones, específicamente COVID, te pega mucho por el lado psicológico, ¿no? Por el lado anímico. Si no te dijeran que tienes COVID, dices es una gripa mal curada y pues, se te pasa, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando empiezas y luego ves de que, oye, fulanito falleció por esto y todo eso, entonces yo siempre fui de los que dije, yo respeto mucho a los médicos y a las enfermeras, tengo muchos amigos médicos, muchos maestros médicos, mi hermana es enfermera, pero la primera línea de defensa del COVID son los paramédicos, es el Sí. que llega y atiende al paciente y es el que los traslada al hospital. Y que muchas veces no sabe lo que se va a enfrentar, Digo, muchas porque veces es como dices tú, o sea, y desgraciadamente en muchas ocasiones la misma gente que te pide el apoyo te echaba mentiras, ¿sí? Porque si les decían a la radiooperadora que la persona tenía COVID, pues sabía que no íbamos a ir, ¿no? Entonces muchas veces llegabas, ya que estabas ahí, de repente, oye, ¿por qué tiene aquí un tanque de oxígeno? No, es que batalla para respirar en la torre. Cambiaron todos los protocolos, nosotros manejamos conforme a la Organización Mundial de la Salud, desde lo que es el arribo al domicilio, antes llegabas, ¿qué le pasó ahora? Antes de entrar a la casa, un metro antes, ¿cuál es el motivo de la llamada? No, es que la persona tiene fiebre, problemas para respirar, etcétera, no, pues que sí, mándame a la unidad especial, entonces ya salías tú, te equipabas, te ponías tu traje especial, entrabas, pedías una ambulancia que trajera una cápsula de traslado, o sea, se cambiaron todos los protocolos, COVID vino y cambió todos los protocolos, lo mismo que las emergencias que hemos tenido de gran magnitud. Gilberto, ¿qué sucedió con Gilberto? En el 2010 tuvimos Alex, ¿sí? ajá. Con una buena cantidad de agua, como no Sí tan, hubo una no, diferencia, sí comandante. hubo diferencia, no tanto en la cantidad de agua. El problema, digo, la diferencia con Alex a Gilberto es que Gilberto descargó en un 24 horas y Alex fueron en 36 o 48, más o menos, ¿no? La diferencia fue de que más de los 300 muertos que tuvimos con Gilberto, ¿sí? Tuvimos 3 con Alex, Ok. ¿no? O sea, ya se había cambiado la forma de pensar, sabes que se suspenden trabajos, suspenden clases para sacar a la gente a la calle. Yo recuerdo cuando Gilberto fuimos a una colonia que está allá por atrás del Parque Canoas, se llamaba la colonia La Esperanza, creo, no recuerdo muy bien. Necesitamos que salga de su casa porque va a empezar a crecer, o sea, casas que estaban a la orilla del río, Y ¿no? que dice, no, aquí me voy a Este, quedar. no, 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 no. Cerraban. Hasta cierto punto, digo, lo que era el escepticismo de la gente que no iba a llegar. Y la otra, cuando nos ha tocado evacuar por alguna situación de emergencia con Alex, la gente decía, no, si yo me voy, me van a robar lo que yo tengo aquí, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues quieren tener ahí sus pertenencias y quieren cuidarlas. Entonces, no se salían. 2 horas después, toda esa colonia desapareció No. por una corriente de agua que vino, ¿no? Entonces, ya con Gilbert, ya con Alex en 2010 llegamos a las colonias que están pegadas al río Santa Catarina, ya la gente se había salido, ¿sí? O sea, ya se había salido la gente, se ha venido a meter a una fábrica que le sirvió como refugio, pero ya la gente ya sabía. Ya tenía el antecedente, digamos, de lo que había Ya pasado. había, o sea, desgraciadamente, como dicen, no, si no sabes de historia, vas a volver a repetir los mismos errores. O sea, ya se habían hecho mucho trabajo cuando Alex, ya había muchos programas preventivos, ya era formalmente protección civil. En el 88, a lo que voy es de que si en el 85 había sido el terremoto de la Ciudad de México y en el 86 ya era un decreto, en el 88 todavía no existía protección civil. Protección civil como tal eran 2 personas, tenían una oficina en el edificio latino, pero no como operativo realmente, o sea, no se le daba la importancia a la protección civil. Ya después del 89 y ahora sí se formalizó protección civil, se empezó con lo que fue los grupos operativos, grupos especiales, etcétera, y sobre todo el equipamiento y capacitación del personal. Usted le tocó el terremoto del el 86, no, porque sí que entró en el 88, ¿verdad?
El 80, ¿cuánto fue el terremoto en El México? terremoto de México fue en el 85 No, y luego en el 17. 17. A ese fue el que le Sí nos tocó. tocó ir, se pidió apoyo por parte de gobierno del estado, estuvimos trabajando en la Ciudad de México, en el edificio Álvaro Obregón, estuvimos aproximadamente 10 días trabajando ahí, ¿verdad? Este, y lo que a mí me tocó vivir en el 85 con el terremoto de la Ciudad de México, me tocó saber, fueron cosas muy diferentes a lo que se vio en el 2017. Nuevamente, o sea, la gente aprende de las desgracias, ¿sí? Y precisamente, bueno, ya era completamente diferente el actuar de la gente ahora en 2017. Pero no deja de ser duro, imagino, ver lo que vio en el 17. Sí, claro, o sea, desgraciadamente donde estábamos, nuestro campamento, afuera del edificio Álvaro Obregón, estábamos enfrente donde ponían las listas de las personas que se habían, de las personas que habían fallecido, que se iban encontrando, y era donde estaban los familiares. Nos tocó allá, o sea, nos tocó estar trabajando dentro del edificio cuando de repente volvió a temblar. O sea, las réplicas fueron muchas. Wow. Entonces llega un momento, en días pasados me comentaba me preguntaba una compañera que me decía, oye, ¿y qué ustedes no tienen miedo a morir? No, sí tenemos miedo, pero para eso entrenamos, ¿no? Para no morir. Entonces, a final de cuentas, digo, pues lo que tienes que hacer es, y vámonos, o sea, estábamos haciendo un sondeo. ¿Qué es un sondeo? Tú empiezas a hacer perforaciones y metes una cámara para empezar a ver si tienes víctimas. Y si es ahí, pues ahí empiezas a abrir para hacer el rescate. Entonces, de repente nos empieza a temblar, pues, ¿sabes qué? Nos recargamos en la... O sea, empiezan las sirenas a sonar para que te salgas. Visto, si me salgo, me va a pescar en la escalera, entonces va a ser diferente. Pégate a la pared y ahí quédate. Hasta que deje Wow. de temblar. Sí. No, pues mis respetos. La verdad es que me quedo sorprendido porque yo sí soy muy miedoso, o sea, yo sí tengo mucho miedo, no a morir porque pues todos vamos a morir, pero pues no me pongo donde hay riesgo, ¿verdad? Fíjate digo, yo también te puedo decir que yo también tengo miedo, pero tengo miedo por mi familia, ¿no? O sea, yo no tengo problema, digo, vamos a final de cuentas, pues vamos a llegar a lo que tengamos que llegar, ¿verdad? Pero sí, desgraciadamente, pues tienes a alguien atrás de ti, ¿no? O sea, el qué va a pasar con mi familia después de si a mí me llega a pasar algo, eso es también lo que te preocupa, sobre todo lo que te decían anteriormente, ¿no? La cuestión de la remuneración, de los servicios, de las prestaciones que tiene el personal de emergencias. Ahorita que comentabas de la familia, Ujú. eh, tocando más el tema de la familia, ¿cómo lo toma tu familia? Imagino que tienes esposa, hijas. Una esposa y dos ¿Cómo hijas. lo toman en el sentido de te sales en la mañana y no sabes si van a regresar, ¿no? O sea, no, yo trabajo en mi casa y no estoy exento de un accidente, Ujú. pero ¿cómo viven ese día a día tu familia de que tienen un papá que, por un lado, está expuesto, pero también es un héroe? Alguna vez lo dijo Chespirito, héroe no es aquel que no tiene miedo, sino el que lo tiene pero lo supera, ¿no? Y Claro. tú sales todos los días a hacerlo, pero ¿cómo lo toman ellos? Mira, me voy a ir un poquito más atrás de mi esposa y mis hijas, ¿no? Yo creo que primero, los primeros que les tocó sufrir mi profesión fueron mis padres. Yo recuerdo que de repente llegaba yo bien contento, porque me habían dado un reconocimiento por tantos años de antigüedad en Cruz Verde o en Emergencia Metropolitana. Y me decía mi papá y mi mamá, ¿y el de nosotros? ¿Cómo? Pues sí, tú haces guardia allá, nosotros hacemos guardia aquí, ¿verdad? No Porque pues de dormimos. repente no dormimos, pues también nosotros nos merecemos esto. Es muy difícil el que la familia, yo afortunadamente, y gracias a Dios, digo, tengo una esposa maravillosa y unas hijas maravillosas, y la verdad las cosas que entienden mi trabajo, como tú mencionas, también están orgullosas de lo que he logrado hacer en esta profesión. Es muy difícil, sí es muy difícil. Yo te puedo poner como ejemplo cuando el huracán Alex, de que nos estábamos haciendo rescates y yo traía en telediario, traía el radio y toda la noche el arquitecto Héctor Benavides, que en paz descanse, estuvo transmitiendo, igual que cuando lo hizo en el Gilberto, ¿no? Toda la noche estuvo transmitiendo y de tal colonia está pidiendo apoyo. Entonces entran sentimientos encontrados en decir de repente cuando escuchas de que en la colonia Portal en Santa Catarina están reportando que está la gente en el segundo piso y no han podido llegar a ayudarlas Y dices, en la torre. O sea, yo aquí salvando gente y mi familia sola. O sea, ¿qué onda? Mis hijas de chiquitas de repente, la clásica pregunta de que, oye papi, ¿por qué ahora que estuvo haciendo mucho frío, que estuvo lloviendo mucho, mis compañeros de la escuela estaban con sus papás y tú no estabas aquí?
Entonces, pues, yo estoy cuidando a los compañeros de tu papá, perdón, a los Los papás de tus papás. compañeritos para que lleguen a salvo a su casa. Wow. ¿Verdad? Y lo comprenden, a final de cuentas lo vienen comprendiendo y se acostumbran, ¿no? Este, digo, mi esposa fue algo muy, muy difícil ahora que nos tocó ir al huracán Otis en Acapulco y ahora cuando fuimos también al terremoto de la Ciudad de México. O sea, el que te despidan cuando vas a salir a una misión de rescate, o sea, te pega así como que, ay, híjole, y estás trabajando ya y pensando en tu familia, porque pues a Porque no final de sabes cuentas, también si vas a regresar. así es, Qué difícil. así es. Entonces, pero bueno, a final de cuentas yo creo que ellas, comprenden mi trabajo y lo entienden, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir aquí mientras Dios lo permite y la familia lo acepte, ¿no? Yo creo. Pues tienen un papá muy valiente. Gracias. Comandante, para terminar el tema de los eventos catastróficos, Ujú. aquí en Santa Catarina hace unos años, en el El 2001, trenazo, hubo uno muy complicado trenazo de la 120. eh, y mucha gente de Santa Catarina nos ve. Particularmente tenemos un par de conocidos que tuvieron una experiencia ahí, perdieron Ujú. personas. ¿Cómo lo vivió? Porque fue algo que cambió Bueno, hubo mucho. dos eventos importantes que me tocó colaborar. Uno de ellos fue un domingo de Ramos, un camión que se vino con barras de zinc, creo. Aquí Entró por Manuel Ordóñez Sin y Frenos. terminó frente a lo que fue la presidencia municipal. El otro fue un Ruta 120, un 18 de diciembre del 2001, como tú mencionas, que fue a las 5:40 de la mañana. Yo vivo a escasas cuadras muy cerca de donde fue el accidente este. Entonces, fíjate lo que son las cosas. Esa ocasión, yo una noche antes había tenido un incendio fuerte precisamente en una colonia del Cerro Las Mitras, del área de Santa Catarina, unos tejabanes. Se había terminado muy tarde. Y ese día andaba con todas mis sobrinas o sea, al día siguiente, el domingo, un día antes del accidente de la 120, andaba con todas mis sobrinas y mis hijas y fuimos al desfile de Monterrey, porque iba a haber un desfile en Monterrey, del desfile de Navidad. Entonces, pues obviamente dejé mi camioneta del trabajo porque la camioneta que traigo yo, pues la traigo 24 horas porque a la hora que se ocupe me tengo que estar ahí. Entonces me fui en el carro. Entonces, dije, no, ya no llego por la camioneta, mejor mañana en la mañana me voy en mi carro, ¿no? Le hablé al responsable de turno, al de la guardia del radio, le dije, oye, estoy en mi casa, que tengo dos cheves aquí bien frías que me voy a tomar ahorita, Voy a descansar. no me hables. Bueno, ya quedó. En la mañana de repente mi esposa se despierta y me dice, oye, se oyen muchas sirenas. Eh, Carla estaba chiquita, la más peque, ella es del 97, y Lisette un poquito más grande, estábamos ahí en una habitación que teníamos ahí, dormíamos todo. Se levanta mi esposa y se va a la sala y prende la televisión y lo viene y me dice, oye, hay un accidente muy fuerte, este, aquí en la entrada. ¿De qué? No, que un tren se llevó un camión, etcétera. Entonces le digo, déjame ir. Hablo yo a la base y me dicen, sí, están pidiendo el apoyo de Santa Catarina por un accidente, pero va solo el compañero con el equipo de rescate, porque pues había trabajo. Entonces, yo tenía siempre al pie de mi cama un pants y una chamarra, porque iba y llevaba a la niña a la primaria y luego me iba a correr. Entonces, pues me puse mis tenis, mi pants, mi chamarra. Agarré mi radio y me fui caminando. Entonces, yo creo que todavía dormido, ¿verdad? Porque veía, hasta que empecé a ver el paseo de ambulancias y vi la magnitud del accidente y todo, dije, a ver, un momento. Aquí hay algo más. ¿Tú de dónde eres, compadre? Policía, ok, váyase allá a abrirme el perímetro, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo está aquí? Empezamos a armar el rescate, y terminamos a las 2 de la tarde de hacer rescate. ¿Cuántas personas sacamos? No recuerdo. Me tocó trabajar en la parte del frente del camión para sacar varias personas, y a final de cuentas, pues no trae mi equipo, entonces el equipo que yo normalmente utilizo, mi casco, mis guantes, mis lentes, mi equipo de protección personal, lo traía en mi camioneta del trabajo y estaba pues obviamente en la oficina, entonces pues pidiendo guantes y pidiendo esto para poder trabajar. De hecho por ahí anda una fotografía donde salgo abajo del camión, precisamente en ese accidente. Y algo, fíjate, muy, muy importante, esa fecha precisamente mi madre era su aniversario luctuoso. Entonces estábamos haciendo los preparativos pues para la misa en la Natividad del Señor a la López Mateos. Y si traes así como que pues es el aniversario luctuoso de tu mamá y pues traes como que se puede decir,
la depre y todo eso. Entonces, en la noche que estábamos en la misa, estaba precisamente también la misa de los fallecidos ahí De ahí. en el accidente del Ruta 120. Qué triste. La verdad es que sí, eso y lo que comenta acá del camión, que fue muy... Hace poco, ¿no? Cumplió Fue en un marzo, domingo de ¿no? Ramos. Y yo me Sí, acuerdo que esa fue en ocasión marzo. apenas iba a ir por la barbacoa en la mañana y me hablaron que Santa Catarina estaba pidiendo apoyo. Y me tuve que ir así, ¿verdad? Entonces ya como a las 1 2 de la tarde me empezó a calar el hambre y me fui a la casa de una de mis cuñadas, Lucy Villagrana, este, que les mando un saludo a mis sobrinas. Y le dije, oye, regálame un taquito de frijoles. Digo, déjame entrar al baño y regálame un taquito de frijoles en el almorzado, ¿verdad? Y me regresé. Terminamos casi a las 6 de la tarde en poder liberar los cuerpos y liberar lo que fue la vialidad. Sí, porque sí fue algo que se vino pues casi desde Morelos, más arriba de Morelos, hasta la plaza Sí, principal. prácticamente entró acá arriba y Sí, se vino bueno, para acá. y cabe mencionar que no es el primero que me toca ese tipo, ya me han tocado anteriormente dos de ese tipo, pero habían parado en lo que era Morelos y Manuel Ordóñez, ¿no? Hace tiempo un camión de harina, hace varios años se me tocó venir con Cruz Verde Monterrey, y le pegó un camión de la 126 de los de la Huasteca, y ha habido varios accidentes de ese tipo, ¿no? Entonces, pues sí, Pero qué sí, bueno que estaba sí me para ha tocado. ayudar. Ah, comandante, una pregunta. Sí. Es muy común que rescate a alguien o que ayude a alguien y que sobrevive, etcétera. ¿Estas personas mantienen algún contacto con usted de la forma de agradecimiento, de que lo vean y se acuerden? Fíjate que yo creo que ahorita que toca ese punto es uno de los puntos más importantes, ¿no? A lo mejor la remuneración de esos trabajos no es mucha, pero eso es lo bonito, eso es lo importante. Nosotros hemos tenido casos de personas que nos han ido a agradecer. Una ocasión, recuerdo yo andando de novio con mi esposa, hoy mi esposa, le mando saludos a Cristina Villagrana. Andábamos en un centro comercial y de repente estábamos parados en un aparador. Yo trabajaba en ese tiempo en Cruz Verde Monterrey, todavía éramos novios. Y yo estaba platicando con ella y de repente siento que me tocan en la espalda y me dice una chica, ¿tú eres Ismael? Y yo así, sí. Y venía con un chavo la muchacha. Entonces, de repente la muchacha se me abraza y empieza a llorar, ¿sí? Y mi esposa empezó a pelar ojos ¿Y qué pasó con y ella? el chavo a reírse, dije yo, pues en la torre, y ¿qué pasó? Dice, yo tuve un accidente en la avenida, en Revolución y Avenida Ladrillera, hace 8 meses. Quedé prensada. Dice, y desde que tú llegaste empezaste a hablar conmigo. Así, recordé tu voz, nada más de escucharte donde estaba, porque estábamos en un aparador viendo unos zapatos, no sé qué onda, y ellos estaban atrás de nosotros. O sea, más que su físico, su Sí, voz la sí, porque reconoció. Ya, fue en ya. la noche, ¿no? Y ella pues estaba lesionada, sí, y yo estuve platicando con ella, estuve aplicando suero y todo ese tipo de cuestiones y estabilizándola, y se acordó la voz. Y en el caso de San Pedro sí nos ha tocado varias ocasiones de que ha ido gente a agradecernos, a darnos las gracias, ya sean los familiares o incluso las personas que recibieron el apoyo. Yo creo que eso es uno de los mejores pagos en esta labor, ¿no? El saber que hiciste las cosas bien y que te lo reconocen, ¿sí? Porque te puedo repetir, o sea, desgraciadamente lo que es un trabajo, un sueldo de rescatista, muy difícilmente puedes vivir de él, ¿sí? A diferencia de nuestros vecinos aquí del norte, que son de los mejores salarios que puedes encontrar, ¿no? Los servidores públicos, aquí en este caso creo que todavía no se nos hace o no se les hace una buena justicia en cuanto a lo que es su remuneración. Sí, sobre todo porque, como bien lo mencionabas al principio de la entrevista, arriesgan su vida, ¿no? Así O es, sea, no es cualquier cosa. así es. Entonces debería de ser algo Fíjate en que proporción. precisamente ahora yo que te mencionaba de la norma oficial mexicana, la 035, creo que la 035, de lo que habla de la salud psicoemocional de las personas en su área laboral. El municipio hizo un estudio del 035. Entonces yo le decía al psicólogo que lo aplicó. Digo, no te extrañe que todos salgamos locos, ¿eh? No sé por qué. Dije, porque en ese trabajo tienes que tener cierta locura. ¿Cómo? No te entiendo. Dije, a ver, si tú ves que una casa se está quemando y hay gente dentro, ¿te metes? No, ¿cómo crees? Ah, pues nosotros sí. Yo Entonces no. estamos locos, ¿sí? Porque esa es la situación. O sea, tienes que estar loco, pero hasta cierto punto cuerdo para saber qué es lo que estás, o sea, qué es lo que vas a hacer adentro, ¿no? Y si no, definitivamente, pues no te metas, porque
En vez de ser parte de la solución de un problema, te vas a convertir en parte de un problema. O sea, yo voy a tener como rescatista que rescatar a 2 personas y no nada más a una. Entonces sí tienes que medir muchas situaciones y eso te lo da el entrenamiento y el equipamiento, ¿no? Entonces era lo que yo le mencionaba a esta persona, ¿no? Dije, muchas ocasiones, te ponen un ejemplo, alguna ocasión se ha sentido en peligro al desarrollar su trabajo siempre y todos los días, ¿no? Del momento que abordas una camioneta y vas con sirena, pues estás expuesto a tener algún tipo de riesgo. Sí, ya simple y sencillamente, me pasaron aquí me pasaron ya. Saludos. No, lo que pasa es que me están diciendo, ahorita lo dijimos al final. Yo quisiera, antes de lo que me pidieron aquí, ya para como cerrar el tema, la verdad es que es muy interesante conocer personas como usted. Gracias. Yo en lo personal respeto mucho la profesión, todas las profesiones en general, pero estas en particular que tienen una vocación como tal, ¿no? Que, como dice, no es el dinero. Que fuera el dinero todos fuéramos paramédicos. Sí. Yo te decía, hay gente que tiene la oportunidad de agradecerle. Y hay gente que, yo los invito, ¿no? Si ven alguna vez al paramédico, a la persona, agradézcanle, porque más allá del sueldo, como él comenta, el hecho de reconocer su trabajo es muy importante. Entonces, aquellas personas que no tuvieron la voz porque perdieron la vida, porque no tuvieron la oportunidad de verlo, yo quisiera encarnar a toda esa gente, ¿no? A todas esas personas, a esa señora que usted intentó ayudarla, el Gilberto, y agradecerle por lo que intentó hacer. Fíjate que muchas veces... Que se quede esa parte de agradecerle esa intención, porque a lo mejor no se pudo hacer algo, pero la intención ahí estuvo y yo quiero encarnar a todas esas personas y agradecerle en nombre de ellos. Gracias. Fíjate que muchas ocasiones dentro de las entrevistas que te hacen te preguntan, ¿cuántas personas has salvado? Yo creo que te queda más clavado cuántas personas no he salvado. Porque realmente, como tú lo mencionabas en un principio, sí te afecta el saber que esa persona que no pudiste salvar era algún padre de familia, un hermano, un hijo, no sé, alguien que estaban esperándolo en su casa. Pero sí, o sea, la verdad es que sí es muy importante el reconocimiento que se hagan a los compañeros de las instituciones por su trabajo. Una ocasión me quedé así extrañado porque era un 19 de septiembre, el Día Nacional de Protección Civil. Iba saliendo de mi casa y agarro la avenida Cuauhtémoc y pasa un taxista y me pita. Dije, me voy a reportar un accidente. Me dice, ¡felicidades! Ok, gracias. O sea, un taxista o sea, reconoció una unidad de protección civil y yo creo que él escuchó de que era el Día Nacional de Protección Civil. O sea, esos son ahora sí como dicen, alimento para el alma, ¿no? Que Claro. estoy haciendo algo bien, ¿no? O sea, la protección civil está empezando a verse en todos los aspectos, como te digo, ahora cuando el Alex, cuando ahora también en otros eventos que han sucedido, en las cuales donde ves tú ya de que la gente no se expone tanto, ¿no? La verdad, comandante, es un orgullo tener gente como usted, no solamente en el municipio, sabemos que usted es Santa Catarina y este programa es justamente para dar a conocer la gente de Santa Catarina, lo que hace. Es realmente un orgullo que haya gente como usted. No, sé que no es el único y es un agradecimiento a todos los paramédicos. Usted es, digamos, la voz en este momento de ellos, pero así como usted hay cientos, entonces agradecemos a todos ellos y le agradezco mucho a usted que haya estado el día de hoy en el programa. Ya para terminar, hay una dinámica que vamos a hacer. Le voy a decir una palabra, o sea, algo, y usted me va a decir qué significa en una palabra eso que le voy a decir, lo que se le venga a la mente. Ok. Protección civil. Prevención. Prevención. Vocación. Tipo de vida. Tipo de vida. Familia. Lo primero. Lo primero. Paramédico. Profesión. Profesión. Santa Catarina. Mi casa. Muy bien. Gracias, comandante. Le agradezco mucho. Primos, síganos a través del Rincón de la Raza. No se pierdan esta entrevista. Si están viendo un pedacito este final, síganos. Muchas gracias, comandante. Gracias a ustedes por invitarme. Placer. Igualmente. Gracias. Gracias. Mucho.